De hoy se ha hablado un poquito de los números aleatorios y de algunos ejemplos de simulación. Miren, esto de simulación, como mencionamos, ustedes ven que hay muchos temas ahí de investigación de operaciones porque se relaciona mucho con lo que es estadística. Nosotros vamos a tener lo que son los números aleatorios, pero aparte de, obviamente, usted tiene ahí los famosos números rectangulares, que cuando le habla de números rectangulares, bueno, tiene que formar, vamos a decirlo así, ciertos valores o tienen ciertas características para que deben de cumplir para yo considerarlo. Incluso para las computadoras, por así decirlo, o para cuando yo genero números pseudo-aleatorios a través de un medio digital, yo tengo que contar que yo debo de tener pruebas de aleatoriedad. Todo eso se basa en la simulación. El tema con esto, como lo dije en reiteradas ocasiones, es que la simulación realmente, como yo mencioné el primer día de clase, no debe ser su primera opción. Es así por lo mismo, por todos los temas que usted debe de manejar. Si yo mencionaba en la primera clase que le decía, bueno, no hay tantos profesionales que se dediquen al tema de simulación, pero ahora yo entiendo que sí van a seguir surgiendo por el tema de la carrera que tiene mucho auge, mucho auge, que es la ingeniería de datos, donde prácticamente todos estos temas usted debe de manejarlos. O sea, cuando él habla de estadística, por eso la clase pasada yo le mencionaba a usted que la moda, que la varianza, que el percentil, o sea, yo mencioné parte de eso, porque cuando usted va a trabajar con esas palabras, o sea, con esos términos lo que usted va a estar utilizando, usted va a tener que tener una población, de esa población usted va a tener que tener esa muestra, usted va a tener que tener un promedio para que cuando la simulación arroje ciertos resultados, usted sepa interpretarlo. Incluso, no sé si más recuerdo, en algunas ocasiones hablamos de probabilidades. Bueno, una tarea que ustedes tenían que investigar algunas de las probabilidades más comunes, como la binomial, la normal. Eh, Prácticamente se debe dominar eso para un tema de usted entender la tendencia de la data. O sea, cuando yo hago mi simulación, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Qué es lo que yo voy a introducir? Que eso es lo que yo más quiero que ustedes se enfoquen en el tema de la simulación. Porque miren, siendo honesto, siempre tenemos ese problema. Yo les menciono los problemas que tengo trimestre tras trimestre y lo he repetido en varias ocasiones aquí en esta clase. Es porque como que quiero que dejemos de cometer esos temas, porque si ya te estoy diciendo, mira, el problema de ustedes siempre es en analizar el problema, o sea, en analizar lo que ustedes van a simular, como que no saben cómo conectar las variables. O sea, yo tengo que entender primero, antes de yo hacer una simulación, cómo eso funciona. O sea, si yo dije que voy a hacer, como yo les mencioné a ustedes la clase pasada, si yo dije que voy a hacer la simulación de un banco, ok, con todas las variables que yo tengo dentro de un banco, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo yo voy a hacer que entre sí esas variables interactúen entre ellas para yo poder hacer que se complementen una de la otra si una depende de otra? En una de las clases yo mencionaba algunos métodos, algunos tipos de variables, que estocástica, que probabilístico, porque dependiendo lo que usted quiera simular en ese momento al software Arena, usted tiene que indicarle ese tipo de variable que usted está utilizando o ese tipo de probabilidad que usted quiere utilizar para generar esos números aleatorios. Ahora, cuando hablamos de números aleatorios, obviamente yo voy a tener esas variables. Ahora, es interesante los diferentes métodos que usted va a tener para la generación de números aleatorios. Ahora, cuando usted habla de números aleatorios, o sea, eso es la base esencial de la simulación. Porque usted va a generar, usted va a tratar de, vamos a decirlo así, predecir el futuro. Entonces, mediante la aleatoriedad, es que usted lo va a poder lograr. O sea, todo, todo tiempo que usted esté generando, que esté corriendo su software de harina, usted va a estar en la generación de números aleatorios. ¿Por qué? Porque va a generar esa sucesión de valores. O sea, eso es lo que va a ocurrir en ese momento. Entonces, yo tengo que estar seguro o de la validez o del método que yo voy a utilizar para que esas variables puedan cumplir, o más bien, o las hipótesis, mejor dicho, se puedan cumplir
con lo establecido. Entonces, como dice ahí, el azar es una casualidad presente teóricamente en diversos fenómenos que se caracterizan por causas complejas, no lineales y sobre todo que no parecen ser predecibles en todos sus detalles. ¿Qué pasa con el azar en una computadora digital? Quizás yo no pueda decir que yo tengo azar como tal. Quizás no pueda dar el lujo de decir eso. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque yo voy a depender de una semilla para el número aleatorio, yo voy a depender de un método que dependiendo de la problemática que yo tenga, debo de saber elegir ese método de generación de número aleatorio. Entonces, a partir de ese método, voy a ver qué tantos ciclos repetitivos, qué tantos ciclos de números aleatorios, tantos números aleatorios yo voy a tener antes de que comiencen a repetirse. Entonces yo estoy diciendo ahí que esos números aleatorios, por así decirlo, o para computadora. Bueno, antes de decirte lo que es pseudo aleatorio, mencionar aquí lo que es aleatoriedad, antes de caer el tema. ¿Por qué? Dice, la aleatoriedad se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible más que en razón de la intervención del azar. O sea, un fenómeno azar que lo definimos en su momento. Como dice ahí, el nacimiento de un dado. Si es un ser humano que lo está haciendo, yo lo puedo hacer en las mismas condiciones. Quizás el resultado va a ser diferente. Porque es un fenómeno al azar. Yo no puedo decir lo mismo cuando lo voy a hacer de manera digital. Usted dirá, profe, pero lo vamos a manipular. Yo te diría que quizás no lo vamos a manipular, pero usted recuerda que yo mencionaba en simulación que si yo le pasaba los mismos parámetros, fácilmente yo en teoría debería obtener los mismos resultados, porque estaba poniendo las mismas condiciones, el mismo método, el mismo número para iniciar la aleatoriedad, y luego más adelante veremos por qué, porque al final usted está utilizando matemáticas para calcularlo. O sea, ese número aleatorio tiene una razón de ser. Ahora, todo va a depender de la semilla que yo elija. O sea, todo va a depender del número que yo elija para iniciar esa aleatoriedad. O sea, no es que tampoco yo voy a venir y voy a decir, no, mira, es fácil, yo lo puedo manipular. Porque ahora, si yo tengo tiempo, vamos a decirlo así, tengo un juego de esos que son al azar. Y por eso y razón, yo veo el patrón de algunas jugadas. Si yo tengo tiempo, por ejemplo, experiencia jugando, yo puedo decir, pero ven acá, cuando sucedió eso, la siguiente jugada salió esto, porque va a ocurrir en la misma secuencia. Es decir, que si yo inicio a generar un número aleatorio, elijo, por ejemplo, el número 20, para que sea ñequi, con el cual yo voy a generar un número aleatorio. Si yo vuelvo a elegir el número 20, me va a dar el mismo resultado, el mismo rango de número aleatorio, los mismos números aleatorios, la misma secuencia. Entonces, por eso yo no puedo decir que yo tengo aleatoriedad cuando yo estoy generando esos números a través de un medio digital. Dice aleatoriedad contra impredecibilidad. Me dice por ahí, la aleatoriedad no debe de confundirse con la impredecibilidad. Dice, algunos sistemas matemáticos pueden verse como aleatorios. Sin embargo, son impredecibles. O sea, eso te está hablando a ti de las condiciones iniciales. Ya. En el tema de que cuando no tengo impredecibilidad, aunque tenga las mismas condiciones iniciales, quizás no tenga un resultado. En la aleatoriedad quizás no es el caso. Entonces, cuando hablamos de generación de números aleatorios, como dice ahí, un generador de números aleatorio es un algoritmo determinístico usado para crear valores reales distribuidos entre 1 y 0, pero 0 y 1. Tal que 0 sea menor o igual que x y x menor que 1. O sea, cuando dice aquí palabra uniforme, que debe estar entre 0 y 1. La ocurrencia de cualquier evento.
deben ser independientes uno del otro para la generación de números aleatorios. De verdad que mencionaremos algunos métodos como el de Poisson, los mixtos, secuenciales, que son de los más utilizados. Ahora, cuando te hablo de números aleatorios, tenemos los famosos números, a ver si los tengo acá. La palabra pseudo. Realmente cuando estamos hablando en informática de números aleatorios, estamos hablando de números pseudo aleatorios. Por eso que ustedes ven que la Lotería Nacional no se hace por un medio digital. Que muchos se preguntan más acá, pero como tenemos esta tecnología, ¿por qué no hacer una lotería? Quizás porque el cliente quiere estar seguro que de verdad sea un evento al azar, donde no pueda ser controlado ni manipulado por nadie. Cuando lo tenemos a nivel de un medio digital, siempre va a estar el tema, primero, de la incertidumbre del cliente, segundo, que puede ser manipulable. Aunque ya aquí demostraron, ¿verdad? Que también puede ser manipulable independientemente de. Pero, Exacto. exactamente. Pero ya, obviamente, ya eso se sale, ¿verdad?, del patrón normal, pero si lo hicieran de la manera original, difícilmente ocurran los mismos hechos, aunque estén en las mismas circunstancias. Pero cuando hablamos de números pseudo aleatorios, que se llama la palabra falso, o sea, por eso son falsos, dicen así, porque ese procedimiento de generar esos números a nivel computacional, como yo le mencionaba, va a depender del número que yo elija o de los valores iniciales que yo seleccione. Ahora, cuando hablamos de de tantos métodos que existen, ¿cuál yo debería utilizar? El que tenga la base matemática más sólida. Y obviamente, o sea, ya cuando yo te digo la base matemática más sólida, ya usted sabe que con la misma complejidad va a ser más difícil aún de tu poder descifrar el resultado. Ahora, al final, esos mismos métodos lo que van a generar una secuencia de números, vamos a poner, no lo voy a llamar aleatorio, lo vamos a llamar de números pseudo aleatorios, realmente, números rectangulares. Obviamente te lo va a dar de una manera uniforme entre 0 y 1. Entonces, voy a tener que números pseudo aleatorios generados por un programa que genera números pseudo aleatorios. Ahora, esos programas, obviamente, lo que están utilizando son métodos de los tantos que vamos a mencionar. O sea, va a estar utilizando métodos. Entonces, ¿qué yo debo tener? Cuando yo digo tengo un número aleatorio, ¿qué yo debería tener? ¿Cuáles deberían ser sus propiedades? O sea, yo mencioné algunas que debe ser prácticamente un número, debe ser independiente del otro. Debe ser generado de manera uniforme entre 0 y 1. Un punto importante. Los resultados deben ser reproducibles. Cuando digo reproducible, lo que yo mencionaba ahorita, podría ser ventaja o desventaja, pero es la forma que yo sé. O sea, es la forma que debería ser. Si yo inicio en las mismas circunstancias, debería producir la misma sucesión. ¿Usted tiene una idea por qué debería ser así? O sea, si yo tengo un número aleatorio, o más bien pseudo aleatorio cuando lo voy a producir, si yo tomo los mismos parámetros para yo saber que exactamente tengo lo correcto o el modelo correcto, él debería generarme la misma secuencia, la misma sucesión. Si usted se pone a pensar un poquito, es sencillo. Porque cuando vamos a simulación, yo quiero generar historias artificiales, yo quiero explicar cosas. Entonces, como yo quiero explicar lo que está sucediendo, ¿verdad?
voy a un público, tengo una simulación, yo quiero explicar qué es lo que está ocurriendo detrás de esa simulación. Entonces yo necesito de una u otra forma pues ya llevar un experimento. O sea, para ese experimento yo voy a llevar unas variables. Dentro de esas variables voy a tener los valores que yo necesito para que me produzcan las variables que yo quiero mostrar. Por tal razón, es interesante el tema que también sea así. Porque si yo lo estoy utilizando para modelar, como yo mencioné, para crear historias artificiales, se supone que cuando ya usted experimentó, ya usted estableció sus hipótesis, ya usted tiene sus conclusiones, que usted lo quiere mostrar a un público final, obviamente usted necesita tener ya esos números preestablecidos que usted lo conozca para usted poder dar la explicación. Le menciono eso por lo mismo, cuando usted me va a hablar de mí, va a hablar conmigo de que, mira, yo entiendo que si agregamos lo disminuimos el tiempo a este servicio, lo aumentamos el tiempo a este servicio, ponemos este servicio por esta sola caja. ¿Cómo usted llegó a la conclusión de esos números que usted tiene ahí en ese gráfico? Se supone que usted tiene, o usted sabe, la semilla que utilizó para ese número pseudo-aleatorio, la distribución que utilizó para que le generara esos números aleatorios, o le repartiera los datos para hacer esa distribución correcta. Es decir, cuando usted lo va a correr de nuevo, si usted tiene el mismo valor, me va a mostrar a mí lo que usted quiere que yo vea. Es una de las ventajas. Algo importante, la sucesión de los valores debe tener un ciclo no repetitivo tan largo. O sea, debe ser lo más largo posible. Y debe ser rápido y ocupar poca memoria. Por ahí tú tienes, por eso yo digo que hay muchísimos métodos. Mira, más adelante yo voy a mencionar uno, que incluso cuando iniciamos la clase tenía yo el gráfico del método de Monte Carlo. ¿Por qué tenía el método de Monte Carlo? Bueno, uno de los más utilizados. Cuando hablamos de casinos, es uno de los más utilizados. Cuando hablamos de simulaciones grandes, usted quiere generar grandes cantidades de números aleatorios, es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Por la matemática sólida que aplica detrás y de la manera eficiente que lo hace. Entonces usted dirá, pero si es tan bueno, ¿por qué no usarlo siempre? Bueno, también tiene un costo computacional, su complejidad de entender. Entonces quizás para una simulación existen otros métodos tan buenos como el de Monte Carlo que te consumen menos recursos. Y ya yo le creo que mencioné este curso también por el tema de por qué debemos preocuparnos tanto por yo controlar los recursos que yo voy a manejar en una computadora, obviamente. Entonces, dentro de esos métodos, si usted va, vamos a aceptar a alguien, creo que a él, venga acá. Dentro de esos métodos, usted va a tener que métodos cuadrados medios, métodos congruenciales. Miren, déjame ver si tengo algo de los métodos cuadrados medios. Sí, ahí hay algo de los métodos cuadrados medios. Te dice, el método comienza tomando un número al azar. O sea, ese número, usted tiene varias formas de hacerlo, ya, dependiendo. Ustedes saben que la mayoría de paquetes, la mayoría de lenguajes de programación te generan números random. Estamos claros de eso. O sea, la mayoría te generan números random. Usted lo que tiene que saber qué paquete, dependiendo del lenguaje, si usted lo hace en PHP, si usted usa JavaScript, si usted utiliza Python, si usted utiliza R, cuáles son los paquetes que yo tengo para generación de números aleatorios. Por eso R, a nivel estadístico, lo utilizan tanto, porque tiene muy buenos paquetes y muy buenos generadores. Quizás en C#, por ejemplo, que ustedes utilizan, también tiene su propio paquete de generación de números aleatorios.
aunque en algún momento quizás usted tenga que programar una función con uno de estos métodos para obtener mejores resultados. Ya R la mayoría lo trae incluido, Python por igual. ¿Pero por qué? Porque son lenguajes para ciencia de datos, para análisis de datos como R, Python para ciencia de datos y Machine Learning. Entonces ya ahí, ¿verdad? Cada quien va buscando su norte. También te dice la definición, el método comienza tomando un número al azar, ya sea que usted lo asigne. En este caso, como es al azar, no es que usted lo va a asignar, sino mediante un paquete de generación de número aleatorio, una librería de generación de número aleatorio. Esa variable va a tomar ese número, que dice de 2 a la n cifras. Originalmente los autores ponían 4 cifras. Que al elevarlo al cuadrado resulta un número de hasta 4n cifras. Si es necesario, se añade 0 a la izquierda para que el número resultante tenga exactamente 4 cifras. Eso es interesante. Según usted va leyendo, usted tiene que ir pensando a nivel de cómo yo programaría esto. Que no es nada del otro mundo, porque simplemente yo le diría un lem del número. Está por debajo de las 4 cifras. Perfecto. Agregamos un 0 en la parte izquierda. Una P prácticamente. Así de simple. Se te está diciendo también que yo voy a elegir un número al azar. Me va a generar ese número aleatorio a partir del número que yo elija. Déjame ver si creo que tengo. Bueno, se presenta que tiene algunos inconvenientes. Tiene una fuerte tendencia a denegar hacerlo rápidamente. Y también tiene otro inconveniente, que tengo una sentencia muy corta para cuando ya comienza a repetirse los números. Usted me dirá, entonces, ¿para qué existe ese método? Si primero, tiende a generar ceros rápidamente, y segundo, los números generados pueden repetirse cíclicamente después de una secuencia corta. Por eso que yo siempre, cuando a mí me dicen, por este método, ¿cuál es mejor, esto o esto? La palabra siempre va a ser depende del escenario que yo esté. Porque por algo surgió, por algo creó, al menos que sea una versión de lo otro. Pero cuando yo tengo varios métodos, no te voy a decir siempre, pero casi siempre, es porque usted tiene que conocer cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro. Entonces, dependiendo del problema que usted tenga en ese momento, porque usted lo que necesita poco número aleatorio, porque usted va a hacer 5 corridas, por ejemplo, para que yo voy a utilizar un método que va a tener un costo computacional más alto que este, cuando yo sé que este es muy bueno cuando yo voy a generar secuencias cortas. Es saber dominar el escenario, lo que va a suceder. Entonces, bueno, acá, como el método lo explica, para que veas que no es una cosa del otro mundo, él te está diciendo que tú vas a tomar un número al azar en el libro, creo que no sé si está en el libro este método, pero en caso de ello le mandaría algunos documentos. Por ejemplo, tiene un ejemplo. Ese número, cuando yo lo que voy a hacer es que lo voy a elevar al cuadrado. Cuando usted eleva ese número al cuadrado, que viene siendo x sub 0 al cuadrado, usted va a tener el siguiente número: 13.749.264. Ese va a ser el número que usted va a obtener. Pero recuerde que el método le decía que usted te iba a tener 4 cifras. Si usted se va aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras. Ahora, esas 4 cifras, para que él te pueda generar una secuencia un poco más larga, ya que de por sí tienes que tener una secuencia muy corta, él te va a elegir los 4 números del centro.
ya hace sentido que también lo inconveniente es que tú eliges un número de 4 cifras. ¿Por qué? Porque ya me está generando un número aquí que casi siempre me va a dar 8 cifras. Todo tiene sentido ahí. Sí. Ya a partir de que yo elijo esos 4 números con este método, este es el número random prácticamente, que el primer número random que él me generó, que sería 0.7492. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Tengo que elegir otro? ¿O tengo que seguir con el paquete para que me genere el número al azar? No. ¿Por qué no? Porque ya yo tengo el siguiente número. Ahora X1 va a ser igual a 77492. Y va a ser el mismo procedimiento. Lo voy a elevar al cuadrado, voy a elegir las 4 cifras, me va a generar otro número. Y así sucesivamente. Ahora bien, yo le garantizo que en la séptima, octava corrida se va a volver a repetir este número. Entonces ya ese sería el ciclo completo de en esa corrida. Sería la cantidad de números aleatorios que me estaría generando con ese número. Porque ya ahí entonces va a comenzar a repetir los mismos resultados, porque obviamente va a estar tomando la misma variable, el mismo número, el mismo número, el mismo número. Que es por eso que debemos tener cuidado, porque la simulación de verdad, puede arrojar resultados o alterarse de los resultados de la simulación fácilmente. O sea, para tu simulado prácticamente yo entiendo que eso debe ser una carrera aparte. O sea, eso es otra cosa. Sí es importante que usted lo conozca, obviamente, porque hay cosas que usted la puede simular, y más por un tema de simulación, para que usted conozca los métodos de generación de números aleatorios, porque en algún momento usted lo puede necesitar para un proyecto que usted tenga, para que vea algunos análisis de estadística, para que entienda analizar procesos, porque la idea de esto es que usted aprenda a analizar. Yo tengo este sistema que está funcionando o lo voy a crear. ¿Cómo yo comienzo a ver o cómo yo mido esos tiempos o cómo yo analizo, cómo interactúan cada una de las variables? Esa es la idea de la simulación. Entonces, este método, como usted lo ve, que es bien simple, bien sencillito, eso es lo que va a hacer. Eso es prácticamente lo que va a estar haciendo. Luego usted va a tener los métodos congruenciales. Usted va a tener los métodos congruenciales ahí. Como dice ahí, los principales generadores de números pseudo aleatorios utilizados hoy en día son los llamados generadores congruenciales lineales, introducidos por este señor que está acá. Como dice ahí, un método congruencial comienza con un valor inicial, que se llama semilla, y luego va a tener sucesivos valores. Miren la fórmula. A por X sub n menos 1 más B módulo de M, donde A, M y B son enteros positivos. Luego tú vas a tener un módulo y un incremento. Te dirá, ese método de calcular es difícil. Realmente no. ¿Por qué? Porque al final yo tengo una formulita que me está diciendo a ti, te está diciendo que tú vas a tener un valor random, que es A, XN, que es otro número generado por ti, que va a ser el primero que se va a generar, de ahí para allá el resultado sería, ya tú tienes que saber ahí, como con el otro método que nosotros estamos aplicando ahora mismo, por lógica, que X me lo va a generar un paquete random el primero. Pero de ahí para allá ese X va a ser el resultado de ese mismo primer número aleatorio que yo tenga. Y así sucesivamente se me van a ir generando.
Y que en algún momento también, en algún momento esa sucesión, esa secuencia se va a comenzar a repetir. Que hoy en día existen supercomputadoras tratando de generarte otro tipo de número aleatorio. Y miren que uno de los costos computacionales más fuertes para un procesador es el tema de generar número aleatorio, la verdad. Ha mejorado muchísimo, obviamente por la capacidad de computación que tienen hoy en día, pero sigue siendo un tema tedioso para lo que es la generación de números aleatorios. Eso sí, eso no se lo quita nadie prácticamente, la complejidad que tiene. Por eso yo le digo que es importante usted conocer el lenguaje de programación que usted domina. Ustedes son desechados, bueno, como lo mencioné ahorita, es verificar. Como le dije al inicio del curso, bueno, estamos utilizando harina. Ah, bueno, felicidades. Como estamos utilizando harina, usted va ahora mismo, va en coche. Porque la mayoría de cosas o de variables aleatorias, harina se la va a dar. Harina te lo va a facilitar, te va a facilitar el mundo. Por eso no quita que yo no te ponga un método para que usted lo programe, o por lo menos lo busque para que lo entienda. Ya la mayoría están, realmente. Que por eso casi siempre, por eso que no lo pongo a veces por lo mismo. Ya usted lo busca en Google ahí, método congresional mixto, multiplicativo. ¿Qué es lo que hace? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Cuando usted quiere saber qué es lo que está haciendo ese método, cómo yo lo voy a controlar, cómo utilizarlo, o saber que dentro de lo que tenía harina, bueno, vamos a buscar este, que uno de los más utilizados, más simple, me genera una secuencia larga dependiendo de lo que usted quiera simular. Luego hablaremos de la prueba de aleatoriedad, pero quería mencionar este método. Método de Monte Carlo. ¿Por qué quería mencionarlo? Pero usted va a encontrar libros sobre ese método, la verdad. Eh, por lo que representa. Por lo que representa ese método. Miren, ese método, que la verdad, la historia del método es bien interesante. Porque se utiliza realmente en la ciudad, surgió realmente en la ciudad de Monte Carlo, que es una de las ciudades que tiene uno de los casinos más interesantes. Pero ese método, como dice ahí, es un método estadístico utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a través de variables aleatorias. Que te digo, problemas matemáticos complejos, que vuelvo y le repito lo que le dije ahorita, es la diferencia de usted saber cuándo utiliza una cosa u otro. Tu máquina lo va a soportar por cierto momento, alguna generación. Tú dirás, bueno, yo tengo el hardware. Si lo llevamos a la vida útil del hardware, vamos a decir que si te iba a durar 10 años, el disco duro, bueno, yo ejecutando a cada momento un método de Monte Carlo, casi me va a durar un año. Que si el procesador me va a durar 10 años, bueno, fácilmente me va a durar un año. Al final estoy siendo afectado aplicando un método que quizás yo lo podía hacer lo mismo utilizando uno más sencillo. Que le mencioné ahorita esa parte. Porque es el tema que a veces nosotros tendemos a confundirnos. Que cuando nos ponen métodos, o bueno, no sé si ustedes dieron la materia de ¿ustedes dieron la materia de estructura de datos o no? No la han dado aún, o sí. No, no he de todo eso. Bueno, es una de las materias más interesantes en estructura de datos. Y miren que hoy en día, 2021, bueno, estamos en 2022, en el siglo XXI, se utiliza mucho ese tema de estructura de datos porque a partir de ahí es que tu programa, tu software va a ser eficiente. Y
ahí te enseñan realmente que hasta un tipo de datos que tú seleccionas hace la diferencia. Eso mismo pasa con cada cosa que usted vaya a hacer en ingeniería de software. Pregúntese. ¿Cuántos métodos no existen de organización de vectores o de inserción? Muchísimos, muchísimos métodos. Y tú dirás, pero si al final son lo mismo. Ya ves que todo el mundo utiliza el método de burbuja casi siempre. Ah, porque de ese que te aparecen más ejemplos en internet. Ya, pero no saben ni por qué lo están utilizando. O si realmente ese es el mejor método de organizar. Al final te va a organizar, pero ¿qué le cuesta? ¿Qué costo computacional conlleva a que yo utilice ese método de burbuja para organizar? Entonces, ahí voy y le digo, eso es lo que hace la diferencia entre usted, que pretende ser ingeniero, y una persona que simplemente programa. Ya, esa es la diferencia. Es que usted se cuestiona, usted se pregunta, ay, ¿por qué yo tengo que utilizar esto? Se dice ahí que el objetivo principal de la simulación de Monte Carlo es intentar imitar el comportamiento de variables reales, en la medida de lo que sea posible. Y te va a analizar o predecir cómo van a evolucionar. Esa es la idea. Ahora, el método de Monte Carlo en sí se va a basar entre la analogía de probabilidad y volumen. O sea, él va a tomar un evento, lo va a asociar con un conjunto de resultados, obviamente, que tenga que ver con probabilidad. Entonces, ese universo de medidas relativas posibles, que va a tener un volumen ahí de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Monte Carlo? Él va a utilizar la identidad a la inversa. Él va a tratar de interpretar ese volumen como una probabilidad. Que por eso, yo le quería mostrar esto de acá. Realmente, a ver si lo tengo acá. No, aquí que está corriendo. Por eso, si usted ve, esta va tratando de generar el número pi acá. Si usted visualiza ahí, que eso es lo bueno de estos paquetes, mediante NumPy, yo tengo la mayoría de paquetes que yo necesito. Yo quería que me generara un número uniforme entre -1 y 1. Simplemente es el paquete random, que es lo que utilizo en Python para generar números aleatorios. Dentro de números random, esa librería, que es de NumPy, por eso fíjense aquí que se importó esta librería de NumPy, voy a utilizar una distribución uniforme para generar números entre -1 y 1. Fíjense ahí que yo voy calculando los puntos de interior para que me vayan cayendo dentro del interior del cuadrado. Lo que son errores lo voy a llevar al exterior. O sea, lo que no caen dentro del interior, entonces lo voy a llevar, lo voy a dibujar al exterior. O sea, esto van a ser la cantidad de errores. Como los números que no me caigan dentro del parámetro que yo quiero. Entonces, fíjense que, ¿por qué es interesante? Aquí yo tengo, si usted se fija, 10,000 corridas. O sea, ese N me está indicando a mí el número de veces que yo voy, el número de cálculo que me va a hacer. Él se acerca, pero no se acerca a un margen tan preciso. Y ya aquí, fíjate como que la mayoría de puntos quedan adentro con 100,000. Y si yo lo aumento, va a ir mejorando, va a ir mejorando. Porque él vino para eso. Él lo que trata es de que prácticamente usted le dé mucha data, mucha corrida por el mismo tiempo, te va a consumir muchísimos recursos, como le decía. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando voy a realizar una simulación? Sencillo. Lo primero que usted se va a fijar, voy a poner este pequeño ejemplo. Ese ejemplo usted lo puede conseguir en internet. Pero vamos a entrar en contexto. Así mismo. ¿Por qué? Vamos a ir leyendo para que usted vea
que realmente no es complicado. No es complicado, para nada. Miren, acá tenemos el problema. Te dice, una peluquería. Ajá, dígame, Ariel. Creo que Ariel levantó la mano, no sé si. Eh, Ariel, ahí tiene la palabra. No sé si fue que se te levantó la mano sin querer o creo Ariel Reyes. Ahí está muteado si vais a estar hablando. Bueno, si va a ir de mutear el micrófono, puede interrumpir. No sé ahí si no me puedes escuchar. Dice, una peluquería tiene un peluquero que se demora entre 15 y 30 minutos por corte. Ya tengo el tiempo. 15 y 30 minutos. ¿Por qué le hago hincapié en eso de 15 y 30 minutos? A ese dato usted no me lo puede inventar. Ese dato usted no me lo puede inventar. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Ese dato usted no se lo puede inventar. Dice, demora entre 15 y 30 minutos. De por sí, yo lo que quiero es que usted comience a formatear su cerebro y comience a utilizar más la probabilidad. O sea, pero mira, ya yo tengo una distribución ahí, un informe de 15 a 30. Porque pues yo tengo que generar, buscar la forma de cómo yo genero que los tiempos de mis clientes sean de 15 a 30. No es que usted va a llegar y me va a decir a mí, el primer cliente llegó 15 minutos, el segundo le tomó 30, después otro 15. No, no, no. Usted me va a generar un rango entre esos dos. Incluso dentro de esa probabilidad usted pudiese jugar que dentro de 15 y 30, bueno, la mayoría saben que es de 15 a 24. Pero ¿cómo yo voy a saber eso? Bueno, yo voy a tener el tiempo óptimo, serían 15, un tiempo promedio, que es el 24, y tengo el tiempo pésimo, que sería 30. Yo quisiera entonces que aparte de me dé más prioridad a los números que generen, que sean dentro de este rango, para hacerlo más realista también. Pero no puedo dejar de obviar lo que van de aquí en este rango, porque al final sucede. O sea, yo no puedo sacarlo del estudio que estoy realizando. O sea, eso es lo que yo quiero que usted piense. Así es que yo quiero que usted piense. Bien, tenemos de 15 a 30. La peluquería recibe en promedio 3 clientes por hora. Fíjense que seguimos. Cantidad de clientes y tiempo. Entonces también vamos a tener que generarlo. Recibe 3 clientes por hora. Uno cada 20 minutos. Se desea simular las llegadas y servicios de 5 clientes. Ya yo te mando mi muñeco aquí. Tengo tiempo de 15 a 30. Puedo jugar con ese tiempo para tratar de manipular que se me generen más variables de 15 a 24. Pero ya yo sé que tengo de 15 a 30. Realmente a la peluquería llegan 3 clientes promedio. Pero yo quiero simular la llegada de 5 clientes. A ver, ¿para qué yo quiero generar eso? Bueno, a ver esa hora, el tiempo de ocio, el tiempo de espera. ¿Qué sucede en ese tiempo? Si lo soporta o no lo soporta, es lo que yo voy a analizar. Bien. Dice, el tiempo de llegada entre los clientes de la peluquería es exponencial, con media
de 20 minutos. Media de 20 minutos. Es decir, que uno va a ir, el tiempo que llegue el otro se le va a ir sumando. El tiempo de espera, obviamente. Algo interesante, la peluquería es atendida por un solo peluquero. Se lleva de 15 a 30 minutos, distribuido de manera uniforme, como lo expliqué ahorita. Esto es importante, pero no se preocupen porque la próxima clase que vamos a tocar este tema. Los clientes son atendidos con base a la disciplina FIFO. Primero en llegar, primero en salir. Yo saber cómo son atendidos los clientes, también yo debo de especificarlo y de entender cómo funciona eso. FIFO, LIFO, round robin por prioridad. Por una clase de teoría de cola donde simplemente tocamos todos esos temas del comportamiento en una cola. Pero ya usted debe ir haciéndose la idea. Las llegadas son calculadas de acuerdo a la siguiente fórmula. Tiempo de llegada es igual a menos lambda, logaritmo natural de R. Entonces me dice a mí, lambda es el promedio de llegadas. En el ejemplo que estamos presentando de 20 minutos. El N, la operación del logaritmo natural, y R es un número pseudo aleatorio. Es decir, que ese número usted va a estar generando de manera aleatoria. Ahora, esta fórmula para el tiempo de llegada, obviamente, es para que él te mantenga eso ahí. Es para que él te mantenga prácticamente ese rango de tiempo. Los tiempos de servicio son calculados de acuerdo a la siguiente fórmula. Tiempo de corte es igual a tiempo de corte mínimo más tiempo de corte máximo menos tiempo de corte mínimo por el número random. Eso es para lo mismo de que me genere ese tiempo de corte entre 15 y 30. Eso es lo que yo estoy buscando ahí. Esa generación de esos números aleatorios, que me lo haga en base a 15 y 30. Ya me están diciendo a mí ahí prácticamente lo que yo debo de ver. Ya yo tengo una formulita que la puedo aplicar en cualquier lenguaje de programación. Fíjense que este tiempo de corte máximo y tiempo de corte mínimo, fíjense que lo tengo primero, que hago ese cálculo entre paréntesis y luego lo multiplico. O sea, este cálculo yo lo hago primero. Pero es para generar un número al cual yo le voy a sumar tiempo de corte mínimo para que me diga 15, 17, 18, 20, 22. Esa fórmula hace sentido para eso. Para el tiempo de corte. Bueno, aquí está diciendo los números aleatorios que se van a utilizar para el ejemplo. Pero en otro caso sería que se generarían, ¿verdad?, de manera random. Si usted calcula, cliente 1, como recuerda que el tiempo de llegada era 20, por logaritmo natural del número random que vamos a utilizar, este cliente llegó a 12.36 minutos. Pero fíjense ahora lo interesante. Cliente 2, recuerde que estamos trabajando con un tiempo de llegada de 20 minutos. Logaritmo natural de este número random. Me dice que llega a 24.81. Miren lo interesante de esto ahora. Por eso no es valor original. ¿Por qué? Porque hay que sumarle el del anterior. Porque tuvo que esperar. Entonces el resultado es 37.17. Realmente ese cliente
Si lo vemos, su tiempo de llegada viene siendo 37.17. Llegó al minuto 37.17, porque este llegó al 12.36. Este llega al 24.81. Pero fíjense que de ahí para allá con lo mismo. Genera el número aleatorio y le sumo el número anterior. Genera el número aleatorio, se le suma el número anterior. Para yo ver exactamente en qué minuto llegó cada cliente. Son los tiempos de llegadas del cliente. Eso es muy importante, porque fíjense que si yo digo aquí, llegó el minuto 24, recuerde que estamos en base a una hora. Era lo que se quería ver. Si en base a un día, ya te sabe cuánto te lo puede llevar. Bueno, un día tiene tantos minutos. No, yo voy a hacer mi simulación en base a 8 horas. ¿Por qué? Porque 8 horas son las horas de trabajo. Entonces, yo quiero saber en qué momento se me están haciendo los tamponamientos. Usted debe de jugar con el tiempo. La simulación es jugar con el tiempo. No me diga usted a mí que durante el día completo, durante las mismas 8 horas, yo tengo la misma capacidad. O sea, no es así. Entonces, esas distribuciones es con lo cual usted debe de manipular. Cálculo de los tiempos de servicio. Lo mismo. Hacia 15, que es el tiempo mínimo. 15 por el número random. Me va generando diversos números random. Dalo ahí. Como yo le dije. La mayoría quedó entre 24 y 15, ¿verdad? 29 solamente tuve uno. Por arriba de los 24 nada más tuve uno. El primer cliente duró 15.45, luego el otro 18.15, luego el otro 20.96, luego el otro 29.83. Eso fue lo que yo duré atendiendo a cada cliente. Y de ahí se genera esa tabla. Cuando tenía tiempo de llegada del primer cliente, cuánto duró el servicio, cuándo salió. Fíjense en algo interesante aquí. Él salió en el minuto 27.81. ¿Cuánto esperó? Porque es importante ver el tiempo de espera en una cola. Porque fue el primer cliente. El segundo cliente, el tiempo de llegada fue en el 37.17. Por si usted se fija, este se fue en el minuto 27. Luego tengo duración de servicio. Salió en este minuto en el 55.32. Tampoco esperó. Luego este llega en el minuto 45.67. Si ya yo le reto 55.32 menos 45.67. Bueno, ya yo esperé 9.65 minutos. Y fue generando los tiempos de espera. Lo interesante de esto, fíjense ahí. Yo llevaba un cálculo de qué? De la duración del servicio, que es lo que a mí me interesa, y del tiempo de espera. ¿Qué es lo que yo quisiera mejorar quizás? O haría sentido estudiar. El promedio, tengo yo duración de servicio, y qué tanto esperaron mis clientes. Donde yo puedo decir, no, mira, es considerable el tiempo de espera, o no, no es considerable, tenemos que mejorarlo. Ahora, ¿dónde yo voy a lograr eso? Sencillo. Fíjense acá una simple simulación. Yo estoy estableciendo todas mis variables. Todas. Ahí está viendo todas las variables. Tiempo de espera, tiempo final, aquí, tiempo de espera, tiempo final, la duración del corte, número de peluquero, tiempo de corte mínimo, máximo, tiempo de llegada, tiempo de simulación, va a durar 120 minutos. Total de clientes atender 5 minutos. No es la sintaxis del lenguaje de programación, al final es la lógica. La lógica. Ya usted agarra esto mismo en cualquier lenguaje de programación y usted lo hace. Es lo mismo. Él va a ir calculando
de manera global la duración del tiempo, obviamente, porque tengo 120 minutos. Fíjense que tengo la librería random para que me genere un número entre 0 y 1. Se lo está haciendo la variable R. El tiempo de corte máximo menos tiempo de corte mínimo. El tiempo de corte, lo mismo que hicimos ahorita. Tiempo de corte mínimo más tiempo por R. La misma fórmula que aplicamos. Entonces, ¿qué es lo que él va haciendo? Él va a tomar la duración de ese tiempo más el tiempo de corte. Y va a ir tomando la duración de cada cliente. Ya, si usted se fija aquí, en esto, yo tengo una distribución uniforme del corte. Y aquí yo voy a acumular los tiempos de uso. Ya esto es propio aquí del lenguaje. Eso es para guardar el minuto donde llegue el cliente. En Python yo le hago de esa manera, ya en C# a otro paquete que le tomaría o PHP o JavaScript, dependiendo de lo que usted le guste utilizar. Pero al final, si usted se fija, tomo el tiempo en el que el cliente pasa a ser atendido también, en el que llega y en el que pasa a ser atendido, que son los tiempos que a mí me interesan. Pero tengo un tiempo de espera que va a ser igual al tiempo que él pasa a ser atendido menos el tiempo que él llega. El que llegó mientras que él pasó. Entonces eso me va a generar a mí un tiempo de espera acumulativo, que voy a tener el tiempo de espera más la espera, que sería este de aquí, para tener el tiempo total, el final que teníamos ahorita. Entonces, si usted se fija, aquí no hay nada del otro mundo. Yo calculo el tiempo también tomo en el que él deja la peluquería, en el tiempo que finaliza la simulación. Entonces ya la función principal, yo voy a llamar todas esas funciones. Tengo el total de clientes, tengo la llegada, y ya cuando corre, viene corriendo así. Fíjense que esos letreros que están ahí, yo los voy imprimiendo acá. Bueno, le estoy explicando rápido realmente el tema porque a mí no me interesa que usted comprenda el código, porque vamos a suponer, este viene siendo en Python. Yo sé que a mí se me hace más fácil entenderlo así. A usted se le va a hacer, a otro se le haría más fácil saber R en R, a otro se le haría más fácil en C#, a otro en JavaScript, a otro Java. Por a mí lo que me interesa es que usted entienda la lógica de lo que se está haciendo. Primero, tengo variables donde yo le defino tiempos. Donde usted tiene que entender que algunas formulitas yo tengo que calcularlas o hacerlas. Porque a sumar tiempo que vuelve a dividir. Que usted va a tener que generar números aleatorios para controlar esa distribución uniforme, ese rango de tiempo, el cual usted investigó. Yo tengo que definir bien cada variable, qué tiempo tengo, por qué. O sea, esos números que están ahí, ¿verdad? Es por una razón. Entonces, al final, la simulación comienza a darte los datos. Pero ya lo interesante de esto de acá. La longitud de la cola, 0.29. ¿Por cómo se pone la longitud de la cola? Bueno, el tiempo esperado entre el fin. Tiempo de espera promedio, 7.50. Uso promedio de la instalación, 0.83. Que esto es interesantísimo. Mira cómo te calcula el uso promedio. ¿Verdad? La duración total entre el fin de la simulación, entre la cantidad de números peluqueros, que en este momento eran 5. Es decir, que la instalación se estuvo ocupada en un 83%. O sea, los peluqueros tenían un 20% de ocio, que está bien. Imagínate ahí que yo hubiese tenido, bueno, yo tengo una simulación con un peluquero, yo quiero atender tantos clientes o 2 peluqueros. Y con 2 peluqueros yo tengo un tiempo de ocio. O sea, la capacidad de que se mantuvieron ocupados fue un 30% nada más. No hace sentido entonces tener otro más. Porque no te lo puedo justificar. Cuando yo estoy haciendo una simulación, esta parte de aquí, del tiempo que se mantienen ocupados, realizando actividades, es importantísimo. Es de suma importancia.
Eso es lo que yo puedo enfocarme en una simulación. Bien. Miren, para culminar, paso a explicar lo de los grupos. Déjame ver si yo tengo aquí lo de ustedes. Bueno, yo mandé el link, ¿verdad? Ustedes agregaron. ¿Qué es lo que vamos a realizar con los grupos? De ahora para adelante, cada semana vamos a estar trabajando con cada una de las etapas de la simulación. Ya yo lo he dicho a ustedes, de la etapa 1 la quiero para la próxima clase. Yo sé que nadie trajo nada, como siempre. O quizá uno trajo algo, no sé. Lo interesante es que para la próxima clase, la primera etapa, lo primero que en la hoja que está en Excel, usted me va a poner a mí, de qué usted va a hacer la simulación. Y la próxima clase usted va a traer la propuesta de la misma, donde yo le voy a decir si sí o si no. Ojo a lo que seleccionan, de que un banco, porque esa es la mayoría que usted va a encontrar en YouTube. Bueno, usted busca el otro compañero suyo. Y una de las más difíciles de usted hacer también es, porque en YouTube usted la va a encontrar con las cositas básicas. Si usted decide una simulación de esa, bueno, yo espero que usted contemple todas las variables que lleva un banco. Bien definida, como tiempo bien definido. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, la idea de los grupos, o más bien equipos de trabajo, es que comencemos a detallar, ok, ¿qué simulación vamos a hacer? La primera etapa de la simulación tiene que venir sí o sí, porque ustedes me van a presentar a mí esa parte. Eso es sí o sí. Cada semana vamos a estar viendo los trabajos que ustedes van realizando. Entonces, hay que ponerse a trabajar. Muchos se confían, que eso es lo que pasa con la mayoría, se confían porque lo ven sencillo, dicen, bueno, yo le invito los números al profe y salimos de eso. Pero no quiero, si usted lo inventa, entonces la nota ya me la voy a inventar. Porque usted va a tener que demostrar que usted conoce lo que está ahí. Y yo le voy a preguntar esa información, cómo te la tuvo, dónde te, por qué es así, por qué esa distribución, la cola, por qué se comporta de esa manera, la recomendación que usted me va a dar, final, en base a qué número de los que están ahí, porque interesante es que usted me va, la conclusión usted me la dé en base a los números que arrojó la simulación. Bien, entonces, debemos de trabajar con eso. Dígame, José. Profesor, se hará la simulación utilizando la aplicación de Arena, ¿no? Sí, yo le dije a ustedes que por el momento yo lo estoy poniendo fácil, porque yo sé lo complejo que se... Eso, denle gracias al COVID. Después del COVID, como en ese momento, yo sé que la mayoría tenía poco tiempo, no tanto poco tiempo, sino el tema de adaptación y eso. Pero con Harina, yo lo que quiero es que usted se dedique más al tema del análisis. Y luego una simulación, obviamente, utilizando tiempos correctos, porque cuando yo lo ponía a programar, se le iba el tiempo en programar. Y entonces el análisis que me entregaban, la documentación que me entregaban, era muy pobre. Y al final le tomaba tanto tiempo programarlo que, vamos a suponer que sí aprendían programaban, pero no lograba el objetivo principal, que era que usted aprendiera a comparar variables, analizar un sistema completo y hacer recomendaciones del lugar, que eso es lo que se quiere lograr en esta materia. O sea, Harina ya tenemos, es especial para usted hacer simulaciones, entonces vamos a seguir utilizando el software Harina, que le va a facilitar la vida a ustedes sobremanera. Ahora, le va a facilitar la vida, por al mismo tiempo yo voy a ser exigente con lo que usted me va a plantear. Por eso le digo, no se inventen los números para que le den, usted pueda controlar el entorno y le den resultados acorde a la realidad. Porque en ocasiones me hacen un análisis, por ejemplo, de un banco, y me dicen, no, que puede atender tanto cliente, una caja tanto cliente. Y tú le buscas la lógica a eso y no hay forma. Yo te voy a decir, por un banco me va a atender la misma cantidad de clientes cada hora. No, es imposible. Bien, profe. En el caso de los grupos, ¿de cuántos serían? Son de Tres, tres. tres, o máximo. Exacto. Tres, dos, uno, como ustedes quieran, pero al máximo tres. Ok. Bien, gracias, profe. Siempre.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, si no tienen preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. La grabación, ustedes saben que yo siempre la subo ahí en un rato. Bueno, no sé, creo que Bautista, no sé si iba a preguntar algo, ¿no? Ah, bueno. Sí, una Ah, pregunta, profe, disculpe mi ignorancia. Para hacer el ejercicio de la tarea, solamente, o sea, únicamente podemos utilizar arena o podemos utilizar otra herramienta. si usted maneja otra, tendríamos que ver. Que realmente usted me demuestre que usted la sabe utilizar. Ok, está bien, solamente la pasa a ver. Ah, ok. Está bien. Que pasen buenas tardes entonces, que les vaya bien a todos. Gracias igual, profesor. Gracias igual. Que la pasen bien. Gracias, profe, igual. Ok.